Buenas a todos, todas, todes. Os doy la bienvenida de nuevo aquí al canal, a un nuevo podcast que vamos a hablar un poquito sobre... Ya no será este capítulo no estará centrado exclusivamente en micro, sino que tendrá muchos aspectos, que la micro tiene muchos en ellos. De hecho, la pandemia pues es un tema de micro clave, primordial, principal, pero trataré algunos temas más allá de eso y a ver qué nos parece. También quería decir que por pocos que hayan sido, gracias a los buenos mensajes de los dos capítulos anteriores, que me han puesto muy contento y que estoy muy feliz con los resultados de los podcasts, así que a tope con ellos. Vale, si estamos hablando de pandemias, hablemos un poquito de antes, ¿no? De esta, porque sí que es verdad que esta la tenemos ahora nosotros, pues nuestras generaciones como la pandemia, pero realmente esta pandemia es una pincelada a todas las pandemias que han habido en la historia de nuestra humanidad, y al menos, bueno, desde que tenemos datos, pero solamente en el siglo pasado o en anteriores ya hemos tenido otras. Recordemos que la peste negra y la gripe española fueron dos pandemias muy bestias en esa época y contemos que no había ni mascarillas, en el caso de la peste el porcentaje de muerte era elevadísimo y como acababa falleciendo el paciente de una forma que yo prefiero ni recordar porque bastante horrible. Por ejemplo, en ese caso la peste era por causa de una bacteria que bastante bonita la tía, y por otro lado la gripe española también es por un virus, como en este caso. Sí que es verdad que la mayoría de pandemias que han estado presentes entre nosotros durante toda la historia han sido por microorganismos que su transmisión es vía aérea, ya que la transmisión vía aérea es la más fácil, la más rápida, la más... diría eficaz, pero depende del caso, pero en general sí. Y claro, es una manera fácil de transmitir y por eso es como extenderse como la pólvora, ¿no? Al final. También recordemos que hay otras pandemias que se iniciaron hace muchos años y que siguen presentes, porque el VIH fue una pandemia increíblemente extensa, aunque solamente Es que ¿sabes qué pasa? Porque yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis, porque yo creo que muchos que no se dedican a esto, o incluso dedicándonos, porque yo cuando empecé la carrera tampoco tenía esa visión, concepto de pandemia no es únicamente que como lo que nos ha pasado ahora, ¿no? De tener que estar en casa, cambian las medidas socio-higiénico-sanitarias, los hospitales están colapsados, no, no os voy a dar la descripción formal, teórica que tal, pero hay muchas pandemias que no tienen que englobar lo que ha pasado ahora. De hecho, lo que ha pasado ahora con el COVID no ha pasado nunca. O sea, por ninguna pandemia nadie ha tenido que estar tanto tiempo en casa, encerrado. No se han puesto estas medidas tan exageradas. Tampoco se tenía conciencia de ello, ¿no? Y al final, si no tienes conciencia de ello, pues no tal. Porque, por ejemplo, la peste negra, los únicos que llevaban mascarillas, que eran las clásicas esas del pico, eran los médicos. Nadie de la población llevaba ningún tipo de protección. De hecho, por eso hubo una incidencia de infección, altísima. La gripe española igual, las mascarillas eran un chiste, todo, y que existían no se tenía la conciencia que se ha tenido, gracias a Dios, a tener en este caso. Bueno, y como os comentaba, el VIH fue una pandemia y sigue siendo una pandemia. Sí que es verdad que está todo mucho más controlado, la población está concienciada un 300% más, está muchísimo menos estigmatizada, aunque se ha de dejar de estigmatizar bastante, porque aún faltan muchos pasos, muchos avances. Faltan encontrar tratamientos
curativos o vacunas, porque ahora mismo lo único que disponemos son tratamientos crónicos, y al final cronificar una enfermedad siempre, por mucho que te alargue la vida, al final es una mierda, ¿vale? Entonces siempre mejor poder tender a la curabilidad y no a la cronificación. Bien, ¿qué más? Pensemos, ¿qué más puede haber como el VIH, ¿no? Que fuera una pandemia y que pueda seguir a día de hoy, pero que no la tenemos tan de esto. Pues no sé, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el virus del Zika, el cólera. Hay muchísimas. ¿Qué pasa? Que la mayoría están en países subdesarrollados, que no me gusta nada esa palabra, pero para entendernos. Pues sí, todas esas enfermedades se empezaron a originar hace muchísimos años y siguen a día de hoy en muchos países, siguen matando muchísimo. Os sorprendería los datos de malaria, de VIH, de cólera que matan a diario, incluso ébola. Porque ahora se me ha olvidado, claro, que el ébola también sigue por ahí rondando el tío. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de estos su transmisión no es aérea, entonces digamos que es como que se ha podido más concentrar, ¿no? En sitios que las condiciones higiénicas no son tan buenas, y por eso digamos que no salen de ahí, ¿vale? Para entendernos, o que no tienen disposición de una vacuna, no tienen disposición de un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya os digo que muchas de estas enfermedades siguen siendo pandemia porque afectan a más de un país y afectan a una gran parte del territorio planetario, y son un grave problema. Lo que pasa es que es como que no nos afectan a nosotros, no llegan a Europa, no tenemos conciencia de que en Europa, la malaria, ¿eso qué es? La fiebre amarilla, no. Ébola, que no, eso es lo que pasó hace un tiempo con un monje y ya... Bueno, monje o cura, yo no sé qué era. Y eso no pasó nada más. Que de esto del ébola, de lo que pasó, también quiero hablar un poquito. Y no sé, hay esa concepción, ¿no? Digamos, y me da un poquito de lastimilla, porque claro, solo con el VIH, que sí que está presente aquí en Europa bastante, lo tenemos como que eso no ha sido una pandemia nunca, y sí que lo ha sido, se ha llevado la vida de mucha gente. Y ahora porque se ha conseguido cronificar la infección, y que no es a que se quede como una infección y no pase a ser una enfermedad. Pero ha muerto mucha gente. Sigue muriendo mucha gente que no tiene acceso a los tratamientos, y sigue habiendo muchos casos. O sea, a día de hoy, 1 de cada 5 personas infectadas no lo sabe. Ya sabemos que tiene un periodo de silencio muy largo, puede llegar a ser de 10 años hasta desarrollar sintomatología. Lo que pasa es que al menos al menos aquí en España, creo que 10 años alguien no se pasa, o sea, no está 10 años sin hacerse pruebas de TS, que ya os lo digo, tenéis que hacer siempre pruebas de TS. Aquí dejo el check, y más si tenéis una vida sexual activa que no sea monógama, ¿me explico? Que eso, pues, vamos, la vida sexual de cada uno la podéis llevar como os dé la gana, pero hacerlo siempre con salud. Muy bien, pues yo os he dado conceptos de que yo espero que todos tengáis en conciencia todas esas enfermedades que he dicho, que hayan existido, al menos las tenéis que haber oído alguna vez, porque por ejemplo, quien no ha oído que para ir a África tiene que ponerse la vacuna de la fiebre amarilla, o tomarse el tratamiento que existe de la malaria para no contagiarse, etcétera. Yo solo quería dejar ahí en conciencia de que no solamente estamos viviendo una pandemia en estos momentos, sino que estamos viviendo muchísimos. Lo que pasa es que solo nos afecta una, y a lo mejor ahí también hay problemas, y por eso estamos así ahora, por culpa de cosas así. Pero bueno, dejémoslo ahí. Yo solo quiero hacer un inciso en cuando nos pasó aquel susto, que yo creo que la mayoría de la población ni se asustó porque no tenía ni idea de lo que podía haber llegado a pasar, y realmente estaríamos muy mal si hubiera pasado, y es el caso del ébola. No sé si os acordáis, pero hubo un cura, es que no sé si era cura o sacerdote, pero bueno, un miembro de la iglesia, ¿vale? En África se infectó por ébola, el virus del ébola,
Es un virus súper simple y súper letal. O sea, tiene un porcentaje de letalidad del 90 y pico %. Es muy duro y mata muchísimo. O sea, lo intento decir resumido, o sea, ya sabéis, intento hablar así como sencillo como para todos, no, porque no solo me quiero dirigir a un público del ámbito, sino que quiero que todo el mundo lo entienda. Y nada, que ya sabes, o sea, el ébola es un virus que a mí siempre me fascina, ¿no? Porque es como de lo simple que es y el daño que puede llegar a causar. El caso está en que este monje, cura, se infectó y al gobierno de nuestro país no se le ocurrió otra cosa que traerlo aquí. ¿Qué pasa? Que el ébola es un virus de tipo 4, del nivel de bioseguridad de tipo 4. España, además a día de hoy tampoco, no tenía ningún tipo de instalación preparada en ese momento, en el momento en el que estaba viniendo para aquí ese hombre infectado con ébola. No tenía ningún tipo de instalación de tipo 4 para soportar algo así, que es, ¿sabéis las típicas películas que los trabajadores van con un tubo conectado de aire, un traje como espacial, 3.000 guantes, 200 mascarillas? Bueno, esto es exageración, pero que el traje tal, que tienen que estar separados con cámaras de aire, bueno, la habitación tiene que estar súper aislada, bueno, es una instalación que ha de estar preparada para resguardar un patógeno realmente elevado, porque, bueno, yo solo daros el inciso que un microorganismo de ese tipo, pues es, porque eso, o sea, está clasificado así porque tiene una mortalidad elevadísima, no tiene tratamiento y ni hay vacuna, ni hay cura y tiene una mortalidad elevadísima. Por lo tanto, lo que estaba haciendo el gobierno de nuestro país era traer un saco de ébola a España. ¿Qué pasó? Que rápidamente en el hospital de Madrid donde estuvo, acoplaron una parte del hospital a eso que pudo ser, digamos, efectivo. Y como resultado lo único que pasó es que una enfermera, que fue el tema del día durante 1 mes y medio que estuvo ingresada, pobre mujer, una enfermera que cuidaba del cura, que al final pobrecillo murió, se infectó y estuvo 1 mes y pico en la UCI, vamos, que no sabíamos qué iba a pasar, la verdad, y al final se recuperó. Pero la trascendencia de esto es que yo quiero decir que si a partir de una cosa así en España se instala el ébola, del COVID os reís. O sea, el COVID tiene un 2-3% de mortalidad, el ébola tiene un 90 y pico. Lo que pasa es que, digamos, yo creo que llegó a controlarse más porque su transmisión es vía fecal oral. Entonces, eso ayudó mucho, porque llega a ser un virus respiratorio y horrible. Como ya sabéis, lo que he dicho antes, un virus respiratorio es una bomba. Porque, o sea, respiratorio me refiero a que la transmisión sea aérea, perdón, que lo he dicho mal. Si la transmisión es aérea, por aerosoles, que a día de hoy deberíais ya saberlo, con todo esto del COVID, es muy heavy, es muy, muy, muy bestia. Porque la difusión es muy fácil, al final respiramos todos. Al hablar, al respirar, al gritar, al reír, a todos soltamos aerosoles, se puede mantener el aire durante mucho tiempo, y un infinito etcétera, que ahora os voy a dar el rollo, pero sí. Y yo siempre me quedé ya, y mira que en ese entonces era más o menos pequeñico y no sé si creo que estaba haciendo la ESO, ahora no me acuerdo, pero tengo ese recuerdo, y cuando he ido estudiando más y durante la carrera siempre he pensado, madre de Dios, se nos llega a instalar el ébola aquí y me río del COVID, solo eso. Y por eso digo que al final hay países que están luchando contra este virus y contra 30 más a la vez, y que realmente es que hay pandemia no solo aparte del COVID, que esos países el COVID se lo habrán tomado a risa, porque, en fin, eso es lo que pasa. Es que lo vuelvo a decir porque es que la verdad me toca bastante, y yo creo que
que no hay conciencia suficiente de... No culpo a nadie, seguramente muchos de vosotros ya lo sepáis, pero sé que hay mucha desinformación porque al final ni en los medios de televisión ni en ningún sitio sale. Entonces si no sales de la burbuja europea o estadounidense, pues no te enteras. Pero bueno, cerramos este tema de aquí. Algo que me alegra mucho de esta pandemia es a los microbiólogos se nos va a reconocer como microbiólogos. Espero que la inversión aumente, al menos en España, que es donde resido, pero que aumente en todos los lados. Es muy importante invertir en la micro, concienciar en la micro y tener una educación mínima en la microbiología. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la vida antes de la pandemia éramos unos completos marranos. Pero todos, o sea, ahora estamos que si nos lavamos las manos un montón, que si ahora la mascarilla, que si cualquier síntoma nos preocupamos más, que si el gel hidroalcohólico, que si bla bla bla. Y antes, ¿cuántas veces habremos ido en metro? La mascarilla, eso no sabíamos la mayoría ni qué era. Imaginaos yo, además, sabiendo cosas tampoco de micro y estando en la carrera y tal, tampoco nunca llegué a pensarlo. Imagínate. ¿Cuántas veces habremos estado en el metro, en sitios cerrados, en cualquier lado, incluso por la calle, en bares, y gente que tenía gripe, que tenía constipados, tosiendo, mocándose? Sí que es verdad que la mayoría de la gente se tapa la boca, por lo menos para toser y tal, pero igualmente, ¿qué haríamos ahora si fuéramos en un metro con 200 personas en un vagón y 3 de ellas se ponen a toser? Por mucho que se tapen la boca. ¿Verdad que el concepto sería diferente seguro? Sí que es verdad que nunca ha sido plato de buen gusto, pero la misma respuesta... nuestra cabeza no daría la misma respuesta seguro. Y te pones a pensar, y es que éramos unos marranos. Incluso yo, siendo microbiólogo y teniendo mucho conocimiento detrás de que las manos se han de lavar siempre, muchas veces se me olvidaba. Gel hidroalcohólico, cuando trabajaba en laboratorios, nunca más. Y realmente, después de estar en metros, en cosas así, o sea, es normal. O sea, yo soy una persona que, por ejemplo, en mi caso, yo al año cojo unos 3 resfriados y un par de anginas. Mínimo una febrada al año tengo. Llevo desde febrero del año pasado, de 2020, sin ponerme malo. Bueno, un día tuve fiebre una vez, pero no fue nada más que 3 horas de fiebre. Yo creo que en esa época estaba tan cansado y tan estresado que me dio fiebre de todo eso. Pero aparte de eso, no. Y ni anginas, ni dolores de cuello, ni tos, nada. Y al final es porque tenemos unas normas, o sea, ahora mismo estamos cumpliendo unas normativas, en la gran mayoría de casos, higiénico-sanitarias, que están evitando todo eso, ¿no? Al final... entre los lavados de manos, la mascarilla, solo con estas 2 cosas es que estamos evitando un montón de al final malos tragos, ¿no? De pasarlo mal o sea, de estar malos, caer enfermos, etcétera. Ahora mismo todo esto es necesario, sí, pero es una pandemia, es el COVID. Aunque esté mejorando todo, al menos a día de hoy, a nivel de COVID aquí en España, es importante que en España y en otros países sigamos con toda esta reglamentación de cosas, ¿no? Porque, bueno, al final son medidas que creo que son necesarias y que creo que al final es mejor aunque volvamos a la nueva normalidad, es mejor dejarlas instauradas en algún lado. En algún lado me refiero en grandes concentraciones, o al menos cuando alguien esté malo, como en otros países, como en China, o como en otros países del continente asiático, ya solían hacer. Si una persona está constipada, mala, resfriada, tiene algún tipo de enfermedad, pero no está en casa, se tiene que mover, se ponía una mascarilla quirúrgica. Y la de veces que habremos visto nosotros en España, gente de origen asiático o de origen de países de estos que tienen esta costumbre, hacer esto en el metro y pensar, ay madre mía, ¿qué tiene esta persona? Seguro que lo hemos pensado muchas veces que tiene, que se estará muriendo, tendrá una enfermedad súper infecciosa, y no, seguramente solo tendría un resfriadito tonto, pero
por educación y respeto, es su costumbre. Y la verdad es una cosa que yo creo que aquí se tiene que quedar. O sea, en todos los países que no tenemos esto, se tiene que quedar. También os digo que una vez pasada la pandemia, porque esto lo vamos a pasar seguro, y una vez podamos ya estemos conviviendo con el virus, ya estemos en niveles buenos, ya estemos, digamos, en una normalidad epidemiológica normal, ¿vale? En mi opinión, deberíamos estar bastante en contacto con todo el microbioma que hay siempre alrededor de donde solemos estar. Me explico. Nosotros ahora, como yo he dicho, yo no me he puesto enfermo desde hace un año. Seguro que muchos de vosotros también, a no ser que hayáis cogido el COVID o algún resfriado así, pero yo en la mayoría de gente que conozco no he cogido nada, y si he cogido algo es a nivel muy leve, ¿no? O que al menos el número de veces que se ha puesto enferma es menor. Bien, esto es gracias a lo que he dicho, pero si nosotros nos mantenemos así siempre, vamos a estar en bastante mucho tiempo sin estar expuestos al ambiente, ¿no?, que hay. Al final, cuando nosotros vivimos en un ambiente constante, que es nuestra casa, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro sitio de trabajo, el transporte que vamos cogiendo, y nos vamos moviendo por diferentes ambientes, siempre estamos en contacto con patógenos, con bacterias, virus, hongos, incluso parásitos, constantemente. Lo que pasa es que no desarrollamos nunca ningún tipo de enfermedad porque tenemos el sistema inmunitario, que es lo mejor que nos ha podido dar la evolución. Y claro, si nosotros disminuimos estos contactos, esto es una opinión personal que saqué a raíz de un artículo que leí el otro día. Y claro, si nosotros nos pasamos años, ahora mismo llevamos un año, pero imaginaos que nos pasamos años sin estar en contacto con cierto ambiente, pues claro, a lo mejor luego al volver de golpe, después de, imaginemos, 3 años estando casi en una burbuja, pues digamos que, no sé, que a lo mejor puede hacer como un pico de golpe, ¿sabes? A enfermedades tontas que a lo mejor antes no nos cogíamos. Por ejemplo, ¿cuánta gente no...? Que igualmente esto porque en casa no vamos con mascarilla, pero por ejemplo, si tú en el frutero se te florecen cosas, la naranja, la mandarina, la zona donde esté ese frutero está llena de esporas, pero llena, y la estás respirando constantemente, y lo que pasa es que tu sistema inmunitario los está eliminando. Pero imaginemos que... no sé qué decir, pero el mejor ejemplo yo creo que es en sitios públicos, aglomerados, como centros comerciales o transportes públicos, que al final, cuando nosotros teníamos una vida normal, cada vez que cogíamos el metro estábamos en constante contacto con diferentes patógenos y diferentes microorganismos de toda la gente que había ahí, compartiendo entre todos en microorganismos, que eso seguro que mucha gente no tenía conciencia. Y claro, nosotros no nos poníamos malos en la mayoría de casos, a no ser que mira, nos pillase la cepa de gripe y que no soy inmune y pues me pongo malo, o cogiéramos un constipado o anginas, lo que sea. Claro, al final hemos como dejado, ¿no?, de estar en contacto con todos los microbiomas de la gente con la que solíamos estar en contacto. No sé si me explico, ¿sabéis? Pero en contacto no tipo de amigos, sino de estos momentos de irse al transporte público, de estar en aglomeraciones, de ir al trabajo, etcétera, etcétera. Sitios donde normalmente todo el tiempo estamos con la mascarilla puesta, ¿no? Entonces, cuando todo sea una normalidad, el dejar de usar la mascarilla cuando estás sano, pues yo creo que sería un punto más positivo por esto. Ahora, obviamente, hasta que no todo vuelva a la normalidad, pues no. Ay, eso es un apunte que os quería dar, que creo que es bastante importante, ¿no? Porque, no sé, es una cosa curiosa que creo que no se piensa, y realmente, pues es importante. Y que... si os ponéis a pensar, ya no solo con lo que he dicho, pero vosotros ponéis a pensar solo un momento. Todo lo que hacíais en plan higiénico, bueno, lo que no hacíais, tipo lavaros tanto las manos, o gel hidroalcohólico, o la mascarilla, o cualquier cosa, o todo lo que veáis que puede ser ahora como punto de infección o de marranería,
cómo se está haciendo ahora y cómo se hacía antes. Para que veáis al final todo lo que... ¿Me entiendes? No sé cómo decíroslo, pero hacer esa comparación, ¿no? Con vosotros mismos de... aquí, esto que... En fin, yo es que pienso que la vida de antes éramos bastante marranos todos, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ya llegamos ya al final, ya tenía pensado que fueran 20, porque yo estoy pensando que los podcasts me sean 20 minutitos o así, pero veo que es imposible. Yo voy a intentar no pasarme de la media hora siempre y listos. Si yo siempre voy a intentar hacerlos de 20, si no me salen, pues lo siento. Y nada, que... A ver, con lo de marrano no quiere decir cosas malas, ¿eh? Yo me incluyo en ese team de hacer las cosas más marranas y era totalmente lógico porque no teníamos conciencia de ello. Pero que a raíz de todo esto y toda esta pandemia que nos sirva, ¿no? Como aprender pues cosas que no teníamos tan acostumbradas, como llevar la mascarilla cuando estamos malitos y vamos en metro, pues hacerlo más común. Aunque no tenga que haber una pandemia por medio, aunque sea una mascarilla quirúrgica. Y bueno, ahora sí que sí, chicos, ya... Bueno, chicos, chicas, chiques, perdón. Os doy la despedida. Nos vemos en el siguiente capítulo. Me ha encantado hablar con vosotros un ratito. Espero que os haya parecido interesante. Hemos hablado, bueno, hay muchísimos temas que se pueden hablar de la pandemia. Podemos hacer 300 podcasts más si os ha gustado el tema, porque tengo muchos puntos que no he hablado, pero mira, me he querido centrar en los que me han dado como más relevancia. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por escucharme. Si compartís los podcasts con quien os dé la gana, yo os lo agradeceré muchísimo. Muchas gracias a todos otra vez por escucharme. Un beso enorme, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.